buenas noches. Les damos la bienvenida con Mariana Corradini. ¿Cómo estás? Buenas noches, Paula. Buenas noches. Como es habitual, con periodistas en la pantalla de UniTV, vamos a desandar la información que dejó una agenda política bien fuerte y marcada en nuestra ciudad, con un encuentro de más de un centenar de intendentes. En nuestros estudios está el intendente de la localidad de General Dehesa, Franco Morra, a quien le agradecemos su presencia, pero Mariana también va a presentar un video que fue eje y centro de una actividad de nuestra universidad. Exactamente, durante los primeros días de la semana pasada se realizó en Villa María el tercer Congreso Latinoamericano de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa María, y ahí tuvimos el placer de recibir a quien más sabe de derecho a la información en el país. Se trata de Damián Loretti, y esto nos decía sobre discursos de odio y su tensión con el derecho a la información. El discurso de odio, cuestionado por los instrumentos de derechos humanos, es el discurso de odio que insta a la comisión de actos de violencia, o a la apología de la guerra, o a actos de discriminación acompañados de violencia. No es la sola expresión del odio. Dicho esto, en el sistema interamericano de derechos humanos, basado en la convención, no hay posibilidad de censura previa. Ahora hay una paradoja que yo no dejo de mencionarla en cada oportunidad que puedo, que es que hay una contradicción al interior del sistema. Porque hay otra convención que se llama de eliminación de toda forma de discriminación racial, xenofobia y racismo, discriminación racial, xenofobia y intolerancia, que dice que los estados deben eliminar, suprimir y erradicar cierto tipo de mensajes. Y eso va en contra del 13.2, claramente. Tanto es así que en el 2015, a propósito del informe sobre personas LGTBI, la Comisión Interamericana dijo, aún no tiene vigencia la Convención del 2013, habían pasado 2 años, cuando tenga la cantidad suficiente de ratificaciones, el sistema tiene que dar separación a discusión. La discusión no se dio. Entonces, ¿cuál es la solución? Me parece que hasta que eso no se acomode jurídicamente es muy difícil de decir qué hacer. Yo soy un convencido que además de los problemas de la comunicación basados en las responsabilidades, en la jerga 13.2 de la Convención Americana, hay que poner un poco más de cabeza que hacemos con el 13.1. O sea, cómo hacemos en serio que esto sea un derecho universal, de universalidad de soportes, de mensajes o de generalidad de mensajes. Que de qué modo se le da voz a los afectados por este tipo de discursos. Voy a hacer un salto en el aire, pero lo mismo ha pasado con la comunicación electoral. ¿Qué haces con la desinformación ante las elecciones? Cualquier tipo de responsabilidad va a venir después de la tercera o cuarta elección, cuando tenga sentencia definitiva. Lo que hay que mejorar son los mecanismos, o de rectificación y respuesta, o de amplificación de medios, o de ver de qué modo se hace una regulación inteligente con corregulación, con la dificultad que eso trae en materia de plataformas. Lo que pasa es el tema del discurso del odio no solo de la plataforma, el discurso de discriminación machista, con estigmatización de género, no es solo de las plataformas. Y ahí tiene un rol particularmente previsto la Defensoría del Público en el marco de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Su incumbencia es esa. Pero este problema es tan viejo como la Gaceta de Buenos Aires, si uno quiere, que es cómo se trataba al indio, al negro, al extranjero, al migrante. Pues el discurso de odio lo que tiene adentro es una regla implícita de discriminación, que es la negación del principio de igualdad del otro. Y ahí creo que, a diferencia de otros mensajes, hay una clara mala fe, hay una clara mala intención. Me parece que es lo que mueve el amperímetro a la hora de imponer reglas de responsabilidad. Ya en nuestros estudios decíamos el intendente por segundo mandato de la localidad de General Dehesa, una localidad sumamente productiva y anclada en el corazón de nuestra provincia. Gracias, Franco Morra, por estar en nuestros estudios. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un gusto. Se siente en casa, ¿no? La cercanía con la universidad es mucha, el trabajo es permanente, así que muchas gracias. 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 Y también agradecemos la participación, Mariana, de,
como usted dice, una persona que sabe de lo que implica la legislación y lo que tiene que ver con el derecho a la información, que en este programa permanentemente decimos que la comunicación es un derecho habilitante de otros derechos, por lo tanto, exactamente, fundamental también esto de cómo los medios de comunicación planteamos el hacer periodismo. Bien, comenzamos y hacemos periodismo. Franco, vos participaste junto con cientos de intendentes el jueves pasado en Villa María, en el Ameriam, de la conformación de una agenda, y se habló de política, vos planteaste ideas. Bueno, ¿de qué se trató? ¿Cuál es esa agenda política? Bueno, la verdad que estoy convencido, junto a quienes participamos allí de esta primera convocatoria, de que fue un momento histórico dentro de lo que significa la discusión política de Córdoba, ¿no? Indudablemente estamos ingresando ya en tiempos, si bien aún falta mucho para hablar de candidatos, tiempos donde se empieza a discutir proyectos de cara a lo que serán las elecciones del año próximo. Y esto siempre de la mano con la agenda que la gente vive a diario. La realidad es que lo que nosotros planteamos en la semana pasada fue una reunión de más de 100 intendentes que durante 2 años vinimos trabajando, obviamente nucleados y en relación a lo que fue la figura de Martín Gil en su rol en el gobierno nacional como secretario de Obras Públicas y viceministro, que de algún modo fue también uniendo la territorialidad y como actor clave de ello también nos fue encontrando en esto que es tan diverso, porque la verdad es que Córdoba tiene esta particularidad de que de los más de 2.000 municipios, 1/4 están en nuestra provincia. Y es muy rico que haya surgido de parte de cada uno de los intendentes la iniciativa de poder hablar de una agenda política, de hablar de una agenda hacia el futuro y de dar una discusión de los temas importantes que la gente comienza a plantear en cuanto al desafío de lo que es Córdoba para los próximos 20 años. Puntiemos rápidamente, ¿cuáles son esos temas que surgieron de la agenda? Bueno, en general, en cada una de nuestras intervenciones, de los que fuimos hablando, en primer lugar planteábamos una agenda donde la juventud sea protagonista, de la necesidad de un recambio de los actores, y esto no significa candidatos, sino de cada una de las bases de plantear por departamentos, de la territorialidad y de poder llegar a una discusión en conjunto sobre los proyectos. Agendas de los nuevos tiempos, agenda de género, indudablemente como parte de las perspectivas necesarias en la política pública, una agenda de sustentabilidad que nos permita a cada municipio dar una respuesta sobre los residuos y no tratar y ver de hacer cada uno como podemos en nuestros territorios, una agenda sanitaria que nos permita también a los municipios de menos de 50.000 habitantes poder tener las necesidades básicas de salud satisfechas en cuanto a la posibilidad de médicos, enfermeros, profesionales de la salud especializados, que la verdad nos la vemos complicados para poder garantizarlos en ciudades como las nuestras de 17.000, 20.000 habitantes, una agenda de transporte que nos permita unir a cada uno de los lugares y más allá de las distancias poder tener garantizado un sistema de transporte que en muchas veces es una oportunidad educativa, ¿no? Y la verdad que las ciudades que mientras más lejos están de capital, que entendemos es donde surge también todo el movimiento, más difícil es de poder encontrar conexiones hacia Villa María, Río Cuarto. Y en definitiva, una agenda que nuclee desde la territorialidad los objetivos de desarrollo sostenible. Hablar de objetivos concretos que mejoren la calidad de vida, pero concretos. En esto, Mariana, era poder pensar en las necesidades que tenemos en nuestros pueblos y que a la vez estamos a veces tan distantes de los grandes planes de gobierno, ¿no? Eso es lo que une a intendentes, vos decime si me olvido de alguno, vecinalistas, vos sos de Alternativa Vecinal, no debe ser la única designación, debe haber otros vecinalistas, radicales, Hacemos por Córdoba, Frente de Todos, ¿me faltó alguien? No, todos. La verdad que fue muy rico, es verdad, en mi caso yo provengo de una corriente vecinalista, como el caso de Las Varillas, y la verdad que bueno, hoy nos encontró trabajando en un escenario que fue el resultado de esta relación de durante más de 2 años, en donde a raíz de
determinadas necesidades, el rol importantísimo que tuvo Martín en cuanto a obra pública y la posibilidad de que cada uno de nuestros pueblos y ciudades tuviera la bajada directa y a su vez la incorporación en la agenda federal. ¿Por qué también encolumnados detrás de lo que significa el liderazgo de Martín? Porque durante estos años también pudimos insertar en el gobierno nacional demandas y agendas propias del municipalismo, de la realidad local. La importancia de la Ruta Nacional 158, en mi caso, la importancia de lograr la construcción del edificio de la aduana, una de las 2 aduanas que tiene Córdoba y que desde Río Tercero hasta el límite con La Pampa tiene todo el territorio e implica Villa María, Río Cuarto. La importancia de la conexión educativa y allí también nos recostamos en cada una de las instituciones como la Universidad Nacional Villa María para poder llegar de ahora en adelante a cada uno de los departamentos y a través de aulas taller, de trabajo en el territorio, poder encontrar estas necesidades que necesitan de soluciones y poder plasmarlas en una propuesta, ¿no? Algunas de las voces también dicen, sí, estuvieron los intendentes de numerosos departamentos, casi todos los departamentos de la provincia de Córdoba representados, y como vos decías, de municipios realmente fuertes desde el punto de vista productivo. Pero dicen, falta Córdoba capital. ¿Qué es lo que se están planteando en esa agenda también, pensando en que sin dudas también Córdoba capital tiene que estar dentro, digamos, de esta agenda y de esta unión que ustedes están trabajando? Sí, sin lugar a dudas, que no se puede pensar un proyecto hacia la provincia sin tener en cuenta. Y en esto la territorialidad está dada, obviamente, pensando también desde adentro del espacio la importancia que tiene poder rediscutir el proyecto hacia los próximos 20 años. Claramente el traspaso de lo que significa hoy un gobernador como Schiaretti, con una fuerte imagen positiva hacia lo que sea el próximo candidato, el próximo proyecto, tendrá una discusión de base en donde nosotros creemos que el municipalismo, por la territorialidad que tiene, va a ser un actor importante, como lo serán las universidades, como lo serán los gremios, como será cada una de las ciudades más importantes y entre ellas obviamente Córdoba capital, incluso con la figura de Martín Yardora, ¿no?, como otros de los posibles candidatos. Lo importante es que cuando lleguemos de cara a las elecciones, y más en los tiempos que corren hoy, donde la ciudadanía, la verdad que lo que menos piensa es en los candidatos, sino en cómo vamos a resolver los problemas de la gente, tenemos que tratar de encontrar, previo a los candidatos, proyectos y soluciones para lo que significa lo difícil que está llegar a fin de mes, lo difícil que se trata de cuando tenemos que garantizar una oportunidad de estudio para nuestros hijos y no están precisamente ubicados en Córdoba capital. Hoy cada una de nuestras familias en el interior del interior sabe que cuando un hijo llega a terminalidad de secundario, pensar en el traslado a la universidad implica más de 50, 60 mil pesos, que en muchos casos es el sueldo de uno de los dos que está conviviendo en la familia, con suerte, si no es jefa de hogar, que tiene que asumirlo solo. Bueno, ese tipo de problemas, que son problemas domésticos, pero son los problemas diarios de la gente, son los que tenemos que encontrar soluciones. Y allí será el candidato de Córdoba capital, será el candidato de Villa María, será el candidato del municipalismo, entre todos los que armemos una propuesta de gobierno que sobre todo lo que se hizo en estos 23 años podamos también reflejar los próximos 20 años de la provincia de Córdoba. Creo que la discusión va a ser muy interesante. Lo que sucedió la semana pasada en Villa María es histórico. Hoy convocar a más de 100 intendentes que por motus propios llegar a compartir un escenario de lo que será de ahora en adelante una agenda de trabajo es una iniciativa importantísima. Quiero decirle también como vecino de la región que se sientan orgullosos porque realmente la figura de Martín hoy representa una esperanza para muchísimos de nosotros como dirigente joven, en mi caso con 33 años, que entiende de la importancia de que también los protagonistas seamos parte de los dirigentes jóvenes y que a raíz de su experiencia, de su formación y de su trabajo y construcción en equipo podamos desarrollar esta propuesta de cara a las próximas elecciones, ¿no? O sea que es un proyecto que cierra con Martín Gil en la cabeza. Como uno de ellos, seguramente, y sí, la verdad es que es un poco también a lo que aspiramos, sin lugar a dudas, la confianza que nos inspira y lo que trabajó y transitó durante todos estos años implica que su rol será protagonista en esta discusión,
no digo que termine en las elecciones finales, termine siendo una discusión cerrada. Obviamente que esto también es parte de las negociaciones y cada uno de los candidatos tendrá seguramente muchas de las herramientas para poder llegar a la discusión. Pero Martín hoy es uno de los actores más importantes, confiamos en él, en que pueda llevar de la misma manera que llevó a Nación la agenda de la región y del sur de Córdoba, del norte y de cada uno de nuestros municipios, de la misma manera encare este proyecto con mucha antelación, porque estamos hablando todavía de casi un año de trabajo y de transitar y de caminar la provincia, ¿no? O sea, puede ser también, por lo que se sabe de las comunicaciones posteriores a este encuentro, que muchos dijeron, epa, todas las estanterías no están tan completitas como parecían que estaban, hubo algunas sorpresas, sin duda, pero tampoco está, digamos, esa ausencia de diálogo que vos decías, Martín, ¿no?, en ese eje. Y me atrevo a decir, y esto por lo que he dialogado, la verdad es que nunca se cortó ese diálogo entre ambos y creo que eso es parte de la fortaleza. Siempre existió ese trabajo conjunto, cada uno en su rol, y me parece que es parte del desafío, de la obligación que tenemos como dirigentes. Es imposible resolver los problemas de la gente si no tenemos diálogo entre los dirigentes. Sin lugar a dudas que fue importante e histórico porque no solo se movieron las estanterías a nivel interno, sino externo. Apareció un movimiento de intendentes que conoce el territorio, que viene trabajando desde el llano, desde detrás de bambalinas, para poder generar también una propuesta de cara a lo que significa el mandato de la provincia en el 2023, ¿no? Con lo cual trasciende el peronismo. Digo, hoy pensar que el paraguas sea hacemos solo, hacemos por Córdoba, queda corto. La organización de Hacemos por Córdoba ya desde hace varios años viene conteniendo a diferentes esferas políticas. Por ejemplo, el vecinalismo. Pero creo que de todas las expresiones que hemos visto en estos años, la de la semana pasada en Villa María ha sido la más amplia de todas, ¿no? Teníamos desde radicalismo, desde expresiones vecinales, expresiones gremiales, concejales hoy en uso de funciones, que la verdad representaban diferentes comunidades de distintos tamaños. Comunas muy pequeñas con ciudades de tamaño tal vez como Villanueva, Las Higueras, del norte de Córdoba, que hacen a la esfera de representatividad del votante y de las distintas necesidades, porque también la realidad es que Córdoba tiene en su configuración geográfica diferentes realidades. Muy distinto la pampa húmeda que nosotros transitamos de Villa María, San Francisco, Río Cuarto, al norte de Córdoba, con la realidad que contaban los intendentes la semana pasada, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por tu participación. Y seguramente vienen esos pasos que decías, gremios, universidades, ejes productivos, como los próximos encuentros para llevar adelante esta propuesta de Córdoba. Así va a ser por departamentos, pensando en cada uno de los liderazgos que en cada departamento y territorio ya existen, que tienen vocación de poder, que tienen intenciones de trabajar y que tienen ganas de transformar Córdoba y seguir haciéndolo como viene desarrollándose. La verdad que el futuro es prometedor. Córdoba hace punta en muchísimos de los programas, desde la aplicación de la tecnología, desde el trabajo, desde el Ministerio de la Mujer, parte de las agendas diarias y obviamente con una inversión en obra pública histórica, ¿no? Lo que sin lugar a dudas redobla los esfuerzos para poder seguir enamorando al votante cordobés con el proyecto que se viene presentando, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Franco. Volvemos después de una breve pausa con el editorial. Con sutiles movimientos, a veces no tan sutiles, las distintas fuerzas políticas acomodan piezas ya pensando en el año próximo, aunque intenten disimularlo. Nosotras estamos firmemente convencidas que la señal de largada a nivel local la dio el propio intendente Gil en su paso por estos estudios, cuando al lanzar una lista de candidateables también ubicó en ese mismo terreno de punto de partida a muchas otras fuerzas políticas que
aún trabajando en el territorio, omitían, evitaban ponerle nombre y apellido a las distintas aspiraciones. También pasó por acá y puso nombre y apellido Felipe Bota, de la Unión Cívica Radical, se anotó entre esas aspiraciones y después anotó a Juan Romeo Benzo, anotó a Luis Caroni, anotó a la presidenta del partido, Cecilia Fernández, y a los vicepresidentes Facundo Díaz y Marina Blanc. El PRO tiene el nombre puesto hace rato, al menos el propio Darío Capitani tiene empapelada la ciudad con su dirección web y también con su propio rostro. Se supone que estas dos posibilidades va a surgir una única como fuerza o como punto de unidad. Por el lado de los sectores más vinculados con el peronismo, de la mano de Raúl Costa, Manuel Sosa ya dijo que va a ser candidato, que quiere ser candidato. Del lado del acastelismo todavía no se han escuchado nombres posibles, aunque aparece ya de alguna manera y mencionado por el propio Gil la figura de Juan Inglese. Y por el lado del oficialismo estrictamente en ese nombre, hay varios nombres en pugna, ya los mencionamos, pero el fin de semana se dieron algunos movimientos bastante simbólicos que tienen que ver con la reaparición en las fotos de las distintas actividades que cumplió el intendente Gil durante el fin de semana, del presidente del Consejo Deliberante. El propio Pablo Rosso apareció con Gil recorriendo obras, presentando un juego ante los consejos de niños, el juego de los ODS, y también incluso esta mañana, ya sin Gil, pero sí Rosso, y estaba incluso el propio ministro Acastelo, presentando un proyecto en el parque industrial. Rosso, Negretti, Pisorno, nombres que van también en pugna porque también del sector vinculado con el peronismo va a surgir un único nombre, al menos es todo lo que aparece en la foto de hoy. Movimientos sutiles, gestos, fotos, la construcción para el 2023 está en marcha y no solamente en Villa María, ¿no es cierto, Paula? Perdón. Así como decía Mariana, hay movimientos en todos los sentidos y a nivel nacional, varios de los posibles precandidatos a presidente cuentan con un ideal de vicepresidente en Schiaretti. Porque dejamos que Paula tosa, lo que ha pasado recién por estos estudios no va a pasar disimulado. En este sentido, Gustavo Córdoba, que es un consultor reconocido a nivel nacional, dijo que como candidato a vicepresidente es un buen candidato, pero no así a presidente, que sus números no le alcanzan. Juntos por Córdoba, juntos pierden Córdoba un socio o un posible socio que es Encuentro Vecinal de García Elorrio, que tiene 5 puntos históricos, ¿no? Sí, sí. Y que García Elorrio dijo hace días que aquello que buscaba no lo encontró en la mesa provincial de Juntos por el Cambio. Es un dato a considerar. Hay dentro de Juntos por el Cambio además otros que se inscribieron, como el intendente de Marcos Juárez, de La Rosa, que sigue recorriendo la provincia de Córdoba y dice que va a ser un precandidato de la mano del PRO. Ya antes, con la venia de Patricia Bullrich, se había lanzado la diputada nacional del PRO, Laura Rodríguez Machado, que también se anotó en una posible carrera. Gustavo Santos, que estuvo en Periodistas, que es, digamos, la figura de Macri en la provincia de Córdoba, también atraviesa un momento allí difícil, si bien ha sido potenciado con un cargo. Está tironeado por radicales, juecistas, lilistas, halcones, digamos, porque también lo reconocen como alguien funcional al schiarettismo. Juez, más allá del entendimiento que tiene con Negri y con Mestre, aún no puede mostrar públicamente un respaldo orgánico de la UCR. Por lo tanto, allí se está hablando de que hay una posibilidad de que Soledad Carrizo pueda ser la compañera de Luis Juez en la fórmula a la gobernación. Martín Yarlora, decíamos, está entusiasmado con esta posible caída de Juez, con esta también desvinculación de García Elorrio de Juntos por el Cambio Córdoba y también en ese agite entre un acuerdo con el radicalismo, porque se habla de ese acuerdo Schiaretti-Manes. Bueno, también entusiasma Yarlora con Miriam Prunotto, que es intendenta de Estación Juárez Selma. O sea, estamos con un panorama que se abre fuertemente. Lo que hay que sumar
y tener en cuenta, si bien en Córdoba no está absolutamente armado, está cayendo fuertemente en la figura de Milei después de algunos comentarios bastante desafortunados. Las cartas están empezando a echarse y todo está en camino pensando para el año que viene. Ay, lamento no sé, su toque. ¿Qué le estamos pasó? así, sí, no, es una disfonía que viene de la semana anterior y pido las disculpas del caso. Agradecemos a Lilo, a Erika Fecia y a Graciela Makeup, a los chicos de UniTV, al soporte técnico que todos los lunes pone al aire este programa. Y también las invitamos a vernos en las distintas repeticiones, también en las redes de UniTV y, por supuesto, en las redes de periodista.bm y en Villa María Vivo. Las dejamos, ha sido un gusto acompañarlos. Nos vemos la semana que viene, aunque sea feriado, no nos fallen. Buenas noches. Hasta luego. Chau, chau.